Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque Electoral. En primer lugar, agradecer a la gente que tras cada uno de los programas siempre nos deja comentarios, nos deja opiniones, nos envía o nos encuentra también en la calle, en los lugares que uno frecuenta y nos vierte su opinión, que todo eso permite que vayamos mejorando también con el pasar de los programas, con el pasar de las ediciones. Pero fundamentalmente agradecerles porque están allí atentos y siguiendo cada uno de los temas, el desarrollo, la entrevista, lo que compone el programa en definitiva. Estamos en el programa número 4 y es la previa a la semana decisiva, porque vamos a entrar en la recta final. Estamos a menos de 10 días de los comicios, estamos a 9 días de los comicios que tendrán lugar el próximo 12, lo que denominamos PASO. Hoy vamos a estar hablando de autoridades, vamos a cerrar el tema también que nos quedó pendiente, vinculado a la compañera de fórmula, a la probabilidad de compañeras de fórmula dentro del oficialismo, entre otros temas. Y para la entrevista, hoy el actual diputado nacional y quien busca la renovación de esa banca dentro de lo que es el PRO, ahora Unidos La Rioja. En primer lugar, y nos vamos a apoyar en el aporte que nos realiza alguien que vive en Buenos Aires, alguien que vive en la provincia de Buenos Aires y que de alguna manera es importante para nosotros. La verdad que valoramos muchísimo y agradecemos a Mimi el aporte que desde Buenos Aires nos envía y nos pareció, repito, importante compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que aunque la fecha electoral llega, estamos en pandemia, el coronavirus no se ha ido para nada y que uno no debe levantar la guardia y tener las precauciones de bioseguridad a la hora de ir a votar el próximo 12, en este primer encuentro con las urnas. Vamos a compartir el texto que mediante mensaje a través de WhatsApp llega a los hogares. Esto es Capital Federal, ¿sí? En Capital Federal son recomendaciones, protocolo para el día de la votación, ¿sí? Esto se distribuye a través de WhatsApp. ¿Y qué es lo que recomienda Capital Federal y de la cual nos hacemos eco también nosotros para decirle, señora, señor, joven, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que podamos hacer algo de esto. Por ejemplo, llevar virome para la firma, llevar virome, llevar la lapicera, cada uno llevar una lapicera, llevar la lapicera desde la casa sería. No entregar el DNI, sino que solamente mostrarlo. No entregarlo, sino mostrarlo. Llevar pegamento en valla es lo que recomiendan para cerrar el sobre. Después vamos a volver con este tema. Llevar pegamento en valla para cerrar el sobre. Las personas mayores, aquí viene un punto que para nosotros es importantísimo y vamos a ir también con esto. Personas mayores de 10:30 a 12:30 horas pueden pasar sin hacer fila. Determinación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto. Atención. En el instructivo referido a cómo actuar en la jornada electoral están pidiendo no cerrar el sobre con saliva.
lleven cualquier clase de pegamento, pero no dejen el sobre abierto. Bueno, acá lógicamente, que es un sector político, en este caso opositor al gobierno nacional, tiene estas recomendaciones. Pero vamos a ir en algunos puntos que consideramos importantes. ¿Por qué? Porque lo que busca es que no haya tanto contacto entre la persona que va a votar y las autoridades de mesa, porque normalmente uno va y tiene el elemento en la mesa disponible, la lapicera, por ejemplo, ¿no? A la hora de firmar. Bueno, acá se recomienda. Claro que esto lo vamos a chequear también para ver qué instructivos tienen las autoridades de mesa, porque esto es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, ¿sería importante que se haga acá? Claro que sí. Sería muy importante que se pueda llegar a hacer en nuestra provincia y fundamentalmente acá en nuestro departamento, que podamos unificar una manera de dar seguridad y que tengamos seguridad todos. ¿Llevar la lapicera podría ser algo importante? Sí. Mostrar el documento y no entregarlo para que evitemos el ir y venir del documento de identidad que cada uno de nosotros como ciudadanos argentinos tenemos. El pegamento, bueno, el pegamento seguramente es algo que puede variar porque están las personas que cierran el sobre, usando la lengua como tradicionalmente uno lo puede hacer para pegarlo al sobre. Otros acostumbran a ponerlo abierto. En este caso la recomendación allí de Cambiemos de Juntos por el Cambio es que no se dejen abiertos los sobres. Y otros también suelen poner por atrás ese doble que tiene el sobre para que no vaya pegado, pero tampoco quede a que se pueda abrir tan fácilmente el sobre, sobre todo producto del movimiento que tiene cuando va a abrirse la urna. Y un tema que también nos parece importante tiene que ver con a las personas mayores. ¿Habrá un horario? No hay todavía información con esto a nivel provincial, pero ¿se puede determinar un horario para que vayan las personas mayores como lo hace Buenos Aires mediante este instructivo de que utilicen un horario determinado, ¿sí? Que puede ser justamente, ahí dice de 10:30 a 12:30, bueno, eso puede cambiar sin ninguna duda, pero que las personas mayores puedan ir sin hacer cola, que la persona de seguridad, el policía que esté en el lugar, pueda directamente decirle avance, no hay cola, sigue usted. Lo mismo con las personas con dificultad motriz, por ejemplo. Acá en la escuela 103, lugar en Anillaco, por ejemplo, que ahora va a tener 4 mesas, históricamente tenía 6, hay personas que necesitan ingresar al patio de la escuela para descender del vehículo porque les resulta difícil llegar de otra manera. ¿Se podrá fijar un horario para que esas personas vayan en esos momentos? Personas con alto riesgo también, tema COVID, puedan ingresar en un horario determinado sin necesidad de hacer cola. Les prometo que vamos a indagar algo de esto para el próximo programa y el último previo a las elecciones, previo a las PASO. Que dicho sea de paso, les adelanto que la próxima edición, el próximo programa, la próxima semana, vamos a estar en día miércoles, ¿sí? Vamos a adelantar un día para tener el programa en vivo y en directo el miércoles por la noche, siempre a la misma hora, 21 horas, y poderlo repetir en Velasco el día jueves, aunque nosotros veníamos haciendo esta tarea los días domingos. Pero se entiende que el viernes comienza a las 8 de la mañana la veda electoral y por ese motivo estaríamos cumpliendo con todos, los seguidores, los televidentes y también los oyentes de la radio. Así que bueno, eso lo dejamos, pero nos parece importante y agradecemos nuevamente a la costeña que desde Buenos Aires nos compartió esto, porque ojalá se pueda poner en práctica también, o por lo menos para que cada uno lo sepa y pueda tener como medida de precaución estas recomendaciones que acabamos de presentar. Vamos a hablar de otro tema importante, tiene que ver con las autoridades de mesa, ¿sí? Autoridades de mesa. Ya hemos hablado del padrón, ya hemos hablado de las mesas
dónde están ubicadas en esta edición autoridades de mesa. Nos vamos a ayudar con las placas correspondientes para poder presentarles a cada uno de ustedes las autoridades de mesa. Y arrancamos por la zona sur de nuestro departamento. Sí, independientemente del número de mesa, vamos a arrancar en el orden de localidades desde la parte sur del departamento. Nos ayudamos con esta placa entonces que ya nos está mostrando que se votará en la escuela 140, en la localidad de Agua Blanca. Reiteramos, Estela Torres de Sufán, la escuela. Va a presidir la mesa 491, Rita Carmela Fuentes. Y como vicepresidente va a actuar Mariela Vanessa Fuentes. Esta mesa 491 de Agua Blanca tiene 165 empadronados en condiciones de votar. La localidad de Pinchas no modifica su lugar de votación, sigue siendo la escuela 57, Bernardino Rivadavia. Tiene 2 mesas la localidad de Pinchas. Arrancamos con la mesa 489, será presidida por Elba Noemí de la Fuente y vicepresidente Mercedes Teresita Almonacid. Mesa 489 tiene 226 empadronados. También en Pinchas, en la misma escuela, la mesa 490, presidida por Vanina Gabriela Fuentes. Y va a secundarla Gabriela del Valle Fuentes con 225 empadronados en esa mesa. Son las 2 de Pinchas. Nos vamos a Chuquis. En Chuquis estará funcionando en el Jardín de Infantes perteneciente al núcleo 7, extensión Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros. La mesa será la número 492, que va a presidir Ariel Gonzalo Fuentes, secundado por Arnaldo Simón de la Fuente. Tiene un total de 243 empadronados la mesa en Chuquis. Nos vamos a la cabecera del departamento. Hablamos de Aminga. En Aminga tenemos la mesa 478. En primer lugar, hay 3 mesas. La escuela 19, Domingo Mateu. Pablo Eduardo Nicolás Chumbita, mesa 478, va a presidir. Y secundado por Erika Anaí Chumbita Luna. La mesa tiene 325 empadronados. Vamos a la segunda mesa, 479. Preside Adriana Elma Herrera. Secunda, María Laura Herrera. Mesa 479 en Aminga. Tiene 324 electores empadronados. Nos vamos a la tercera y última mesa de la cabecera departamental, mesa 480. Esta mesa tiene como presidente a Laila Celeste Mercado y como vicepresidente a Oscar Alberto Samianta. La mesa 480 en Aminga tiene 324 electores empadronados. Nos metemos en Anillaco. Anillaco con 6 mesas en total, 4 por un lado, 2 por otro establecimiento. Vamos a ir a la escuela 103, Coronel Nicolás Barros, mesa 481, presidida por Sabina Florencia Brizuela, secundada por Deolinda Elina Aide Brizuela. Esta mesa 481 tiene un total de 296 electores. En realidad, las 6 mesas de Anillaco tienen la misma cantidad de electores, 296. Pasamos a la mesa 482, presidida por Marcela Jesús Chumbita Menem en la escuela 103, secundada Marcela por Luis Jorge Elías, mesa 482, 296 empadronados. Tercera mesa, hablamos de la escuela 103, 483 el número de mesa, preside Sandra Isabel Martínez. Acompaña
Graciela Adriana Castro. También tiene 296 electores, la mesa 483. Por último, la mesa 484, Escuela 103, Coronel Nicolás Barros, Anillaco. Preside María Teresa Nieto. Secunda María Licia Mercado. Mesa 484, 296 electores. Nuevo establecimiento, también en Anillaco, Colegio Secundario, Presbítero Virgilio Carlos Ferreira. Preside la mesa 485, Alejandro Ariel Salvato. Acompaña María Belén Moreno como vicepresidente. Mesa 485, tiene 296 electores. También en el Colegio Secundario de Anillaco, la mesa 486. Sonia Beatriz Toledo será quien va a presidir la mesa y acompaña María Karina Romero como vicepresidente. Mesa que tiene 486, 295 electores. Las 4 mesas, reiteramos, en Anillaco de la Escuela 103 y las 2 del colegio, la misma cantidad de electores, 296. Pasamos a Los Molinos, también en el jardín perteneciente al núcleo 7, la extensión Dolores de la Vega de Calderón, donde están ubicadas 2 mesas, la 487, presidida por Evangelina del Carmen Brizuela, y como vicepresidente actuará Karen Sofía Mercado. Esta mesa en Los Molinos tiene 178 empadronados. La segunda mesa en este lugar es la mesa 488, que tiene como presidente a Vanessa Edith Peralta y como vicepresidente a Carlos Nicolás Baigorrí. Esta mesa tiene también 178 electores. Pasamos a Anjullón, dos mesas ubicadas en la Escuela 270 Belindo de la Fuente. Verónica Irene Brizuela va a presidir la mesa 493 y como vicepresidente Manuel Fernando Nieto. Esta mesa tiene 241 empadronados. También en Anjullón, mesa 494, presidirá José Luis Ocampo y acompañará como vicepresidente Natalia Virginia Vega con 240 empadronados. Nos vamos a la parte de San Pedro, más al norte todavía. En San Pedro se vota en la Escuela 6 Niño Alcalde, mesa 496, va a ser presidida por Ornella Ailín Nieto Maisterra y tendrá como vicepresidente a Edgardo Ramón Delgado. Esta mesa 496 tiene 313 empadronados. Finalmente, la mesa de Santa Vera Cruz, en la Escuela 137, Virgen del Rosario de San Nicolás. La escuela tiene la mesa 495, que será presidida por Joana Soledad Calizaya Chambi y tendrá como vicepresidente a Verónica Beatriz R. Herrera. La mesa 495 tiene 158 empadronados y estará en Santa Veracruz. Este es el total de mesas y detalle de autoridades que van a estar actuando el próximo 12 de septiembre en los comicios que tienen que ver con las PASO. Generalmente aparecen también algunos agregados en el padrón que aparecen en la urna. Por el momento esto es lo definitivo. No debiera haber, pero bueno, sucede que aparecen nuevos empadronados, pero pocos, no mucho, digo por las cifras, que algo puede llegar a variar, algo puede llegar a cambiar ya para el domingo propiamente, el domingo de las elecciones. Sobre este tema, por supuesto que podremos volver en algún otro momento con algún otro dato o alguna cuestión que consideren importante, repasarla,
aunque siempre nuestro programa queda también grabado en las plataformas, tanto en Facebook como en YouTube están disponibles y se pueden repasar cada uno de estos datos que hemos vertido. Venimos con el próximo bloque y vamos a tener la entrevista de hoy. Para el final vamos a tener la parte que nos quedó pendiente. Ojalá que el tiempo nos permita. Vamos a ver si podemos ir con el tema de las encuestas. 4 pueblos encuestados, mes de mayo de este año. Es la última encuesta que se ha realizado con imagen y con intención de voto. Imagen de dirigentes, intención de voto hacia diputado. Mes de mayo, 4 pueblos: San Julián, Anillaco, Aminga y Pinchas. Eso es lo que vamos a tratar de incorporar. En la entrevista, Julio Sad, actualmente diputado nacional. Es de las dos bancas el único que busca la renovación. Es el representante de Macri en la provincia de La Rioja. Y lógicamente que lo decimos de esta manera también porque Macri en las últimas semanas, en los últimos días, también ha venido apareciendo en la televisión. Y hay algo que se viene conociendo en el último tiempo que tiene que ver con la imagen positiva de Macri, que va creciendo y disminuyendo la imagen negativa del momento de su salida del gobierno. Es una situación que, por supuesto, alienta a todos los que conforman este espacio opositor. Y en una última entrevista, conocida en la jornada de ayer, incluso Macri no confirmó, pero tampoco negó ante una pregunta qué haría si vuelve a la presidencia. Pero ese tema lo vamos a dejar para otro momento. Julio Sad, en el próximo bloque, es el representante candidato a diputado nacional por Unidos La Rioja. Pausa y estamos con él. Quiero dar la bienvenida en nuestro bloque ahora, Enfoque Electoral, al señor Julio Sad, actual diputado nacional, y de las dos bancas que se renuevan en la provincia, es quien busca la renovación de esa banca. Diputado, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Sergio. Un placer estar acá y poder estar en contacto con toda la gente de este hermoso departamento de la costa, de Castro Barros y especialmente en Anillaco. Hay algunas cuestiones que de hecho lo caracterizan y esto en primer lugar tiene que ver con la banca, ¿no? Tiene que ver con que de las dos bancas que se renuevan usted la viene llevando a cabo, viene teniendo la representación y uno en este caso lógicamente que surge esto de decir, a ver, don Julio, ¿qué le queda inconcluso para aspirar a seguir en la representación de La Rioja? Bueno, quedan siempre cosas inconclusas, ¿no? Mi forma de ver la vida es un camino, en la política para mí no es distinto. Yo soy de la misma forma, ¿no? En mi actividad privada, en lo personal, como ex deportista, como dirigente deportivo y ahora en la política, soy igual, exactamente igual, con las cosas buenas y algunas malas que puedas tener, pero esto es un camino donde hay etapas nada más, pero la meta es inalcanzable. Yo lo vivo así, lo siento así y pienso así. Creo que me quedan muchísimas cosas por hacer en política, porque no siempre basta con querer o con tener la idea, sino que después es todo un trámite, un proceso que muchas veces o la mayoría no depende de uno, depende de circunstancias, depende de que se traten comisiones y depende de cómo está constituida la comisión y cómo está constituida la Cámara, si somos mayoría, si somos minoría, si fuimos oficialismo y ahora somos oposición. Entonces quedan muchas cosas inconclusas. Pero lo más importante, Sergio, para mí ahora, es lo que vamos a discutir en estas elecciones, en estas pasos que vienen,
que no son unas elecciones más, son muy importantes, yo diría que son definitivas para el futuro de la República. Una república que está bastante deshilachada en lo institucional, muy vapuleada, muy golpeada, y el gran desafío ahora no es hablar de qué proyectos me quedan inconclusos o qué proyectos nuevos pueden surgir, especialmente para bien de La Rioja, que he votado siempre a favor, aún estando en un signo contrario al gobierno provincial, pero nunca pondría la discusión política por encima de los intereses de todos los riojanos y tampoco de los argentinos. Mi postura es clara, mi adversario es el kirchnerismo, estoy enfrentado totalmente a ese modelo, un modelo que viene sometiendo a todos los argentinos y que lamentablemente está a lo largo y a lo ancho de casi todo el país en los gobiernos que tienen el mismo signo, ¿no? Así que lo que vamos a definir ahora es nada más y nada menos la constitución de la Cámara Alta y la Cámara Baja. Si bien en La Rioja no hay elección de senadores ahora, pero sí de diputados. No es tan importante o no es fundamental si Julio Saad termina siendo candidato y termina siendo diputado, sino cómo va a quedar constituida la Cámara. Y yo represento claramente un espacio político que está, vuelvo a decir lo mismo, enfrentado a este modelo nefasto que nos ha sacado del mundo y nos va llevando hacia un lugar donde no queremos estar, que es la proscripción, que es la pérdida de las libertades, de los derechos, los peores índices que Argentina tuvo prácticamente en la historia es con este gobierno, un gobierno que el único plan que tiene es la impunidad y el beneficio personal de quienes están en el poder. Así que yo creo que es muy importante tomar conciencia. Hay mucho enojo con la clase política, yo lo entiendo porque yo también estoy enojado. Ahora, todos debemos saber primero que las pasos son obligatorias, no son opcionales. O sea, hay que cumplir con el deber cívico, pero fundamentalmente cumplir con la conciencia de cada uno y entender que votar en blanco porque estoy enojado es perjudicar a la mayoría de los riojanos y de los argentinos. Y no ir a votar es exactamente lo mismo. Y tal vez cuando uno hace eso, lo que está haciendo es restarle votos a este posible cambio que tanto necesitamos, no solo en la provincia, sino en el país. Por eso mi llamado es que todo el mundo vaya a votar, que elija la opción que crea conveniente, pero que también vea la historia de cada uno de los candidatos para saber qué hizo, qué hace y qué va a hacer. Si lo que dice, si el discurso tiene algún correlato con la historia y con la acción. En el caso mío, en 4 años casi como diputado, pueden ver claramente qué es lo que he votado y cuál ha sido mi trabajo en la Cámara, que ha sido y sigue siendo intenso. Bien, diputado, hay algunos proyectos que están inconclusos y de hecho que uno quiere saber la posición. Por ejemplo, la reforma judicial que impulsa el kirchnerismo, en la persona de Alberto Fernández, claro está. Sí, por supuesto, inconcluso, y ese proyecto no es para mejorar la calidad de lo que es todo el sistema judicial, mejorar los procesos de que la justicia sea rápida, porque la justicia lenta termina siendo injusticia, sino que esto está planteado para lograr totalmente la impunidad, para tener jueces y fiscales adictos o sometidos a este poder de turno del gobierno central, y eso queda más que claro. El tema de la reforma puede ser claramente debatido, discutido, pero con tiempo y donde intervengan todos los sectores, no solo para que el gobierno actual, el gobierno nacional kirchnerista, pueda cerrar todas las causas que tiene todavía pendientes, como las viene cerrando, y lograr también que la justicia no funcione, porque una justicia adicta o una justicia sometida no es justicia, es una simple escribanía, como prácticamente lo es ahora, ¿no? Bien. Disculpa, sí. Nosotros no solo nos opusimos, sino que nos seguimos oponiendo como interbloque, como espacio político. Hicimos muchos proyectos, denuncias de todo tipo,
para que esto no pase. Y eso se juega también en estas elecciones, porque para ponerle freno a todas estas cosas como la posible reforma judicial, tenemos que tener mayoría en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Nosotros gobernamos en los 4 años del presidente Mauricio Macri en minoría, cosa que ha sido histórico, y que el gobierno complete el mandato, pero es muy difícil con una oposición que pone piedras en el camino, que hoy es el oficialismo, y que no mira las cosas que son beneficiosas para el país y para el futuro. Explíquele, diputado, a la gente, ¿no? Al común, al que por allí no entiende de política, porque de hecho que hay una porción de la sociedad que le gusta la política, que practica, que la ejerce y que hace política, porque muchos la hacen aún sin pensarlo, ¿no? En esa opinión de haber escuchado, de haber visto. Esto de los 7 votos para acercarnos a Venezuela, como marcan los sectores opositores, que es lo que dicen, en este caso tenemos que frenar al gobierno nacional. ¿Eso qué significa? Bueno, significa lisa y llanamente, lo dijo el diputado nacional Mario Negri, ¿no? Y de ahí se tomó la frase esa. Estamos a 7 diputados nacionales de ser Venezuela, con todo respeto por los hermanos venezolanos. Significa que si estas elecciones las gana el kirchnerismo, y no hablo de peronismo, hablo de kirchnerismo, y saca la mayoría de esos 7 diputados que le hace falta, tendría mayoría propia en la Cámara y no dependería de los contratados que tiene. Cuando digo contratados, hablo de la oposición que se hizo llamar oposición allá por el año, una parte en el año 2017, pero fundamentalmente en el año 2019, se hizo votar como una alternativa, como Labaña, como bueno, todo ese grupo, Ramón de Mendoza, que armó otro bloque por ahí, y después votaron todo con el kirchnerismo. Entonces quedó claramente demostrado que son contratados por el kirchnerismo, que fueron financiados por el kirchnerismo, y entonces ahí queda claro que la única oposición, porque así lo demostramos en el Congreso, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, es el interbloque de Juntos por el Cambio, al cual yo pertenezco, por supuesto, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de opciones de oposición, tengamos cuidado, porque no vaya a ser que cuando votemos otro signo opositor, y no estoy denostando a nadie, ni subestimando, pero la historia y la realidad de hoy nos marca eso. No vaya a ser que estemos votando lo que no queremos, que es el kirchnerismo. Por eso, la única opción segura, válida, es la nuestra, en cuanto a que vamos a estar enfrentados a este sistema nefasto. Por supuesto, los que estén de acuerdo con el kirchnerismo votarán a ese espacio. Ahora, yo sugiero que lean un poco, que se informen todos un poco, que consulten con quienes de buena fe pueden dar explicaciones y pueden dar argumentos válidos, que esta votación tiene, si uno quiere votar oposición, no es cualquier oposición, por más discursos bonitos que se digan. Después, en la práctica, corremos el riesgo de que pase lo mismo que pasó y que pasen a ser parte del kirchnerismo aquellos que se muestran como opositores. Bien. Diputado, con relación a su rol dentro de la Cámara, dentro del Congreso, opositor a partir del 2019, porque cuando usted llega, en ese momento era oficialismo, ¿no? Llega como oficialismo, ganan la elección, la dan vuelta, porque en las PASO habían perdido, y después terminan ganando nada más ni nada menos que con una confrontación ante Carlos Saúl Menem, que incluía senadores, incluso aquella elección, pero Cambiemos y Fuerza Cívica, juntos en ese momento dan vuelta. En su rol de opositor, vamos a hablar en primer lugar, año 19 a 21, ¿ha sido totalmente opositor o ha aprobado algunas iniciativas del oficialismo, del gobierno, que creía conveniente para la sociedad? Su rol como opositor. Totalmente ha sido así, como vos dices, Sergio. Una cosa es ser opositor y otra cosa es ser necio, y nosotros, no solo yo, sino desde el interbloque,
hemos acompañado al gobierno nacional en todas las leyes que creímos que eran buenas para la República, inclusive con la negociación de la deuda externa. Le hemos dado al presidente de la Nación todas las herramientas para que pueda gobernar, cosa que no nos pasó a nosotros cuando fuimos gobierno, porque no solo tuvimos trabas, insultos, denostaciones, sino también 14 toneladas de piedra que nos tiraron para acallar el Congreso, y estuvimos a muy pocos segundos, minutos de que se prenda fuego todo el Congreso, una locura. Nosotros no vamos a tener esa actitud, no la tuvimos, y en lo personal también quiero destacar que todo lo que tuve que acompañar para La Rioja lo acompañé, como el presupuesto, como la entrega de fondos a municipios, no solo al de la capital, sino al de todo el interior, a los 17 municipios restantes, que vaya el dinero en forma directa y que no pase por el gobierno de la provincia, para que tengan la libertad cada intendente de poder manejar y administrar los recursos y después rendir cuenta. Cada uno ya será responsable. Y así va a ser siempre, porque no debe primar la disputa política, vuelvo a decir lo mismo, por sobre los intereses generales de los riojanos y de los argentinos. Esa es mi visión, es la visión que tengo de la vida, y lo hago en la política de la misma manera. Julio, ¿hay alguien que pueda decir en la provincia de La Rioja, Julio Saad no nos apoyó en esto? Bueno, puede ser que haya alguien... Digo a título institucional, ¿no? De que con alguna aprobación, algo que necesitaba, que usted también levante la mano. No, puede haber temas discutibles, pero vuelvo a decir lo mismo. Yo trato de ser 100% coherente con lo que pienso, con lo que prometí y con lo que digo. Por ejemplo, para que se entienda un poco, allá en el año 2017, cuando éramos gobierno nacional con el presidente Mauricio Macri, se firma el pacto fiscal que fue firmado creo que por 21 de los 24 gobernadores. Ese pacto fiscal consistía básicamente en una reducción, en un compromiso de reducir impuestos en forma gradual de nación, de provincia y de municipios, con el motivo, por supuesto, de incentivar la producción, de sacarle el pie de la cabeza a todos los cuentapropistas, a todos los monotributistas, a las pymes, a las medianas, a las grandes, a todos, y que no se nombre más empleados en planta del Estado, porque con la idea de generar en la actividad privada muchos más puestos de trabajo. Perfecto, eso fue avalado, fue, como digo, por creo que 21 o 22 gobernadores, no recuerdo el número exacto, pero ahí está. Y en el año 2019, ya con el cambio de gobierno, con el gobierno actual, nacional, gobierno kirchnerista, se deroga ese pacto fiscal. Bueno, yo voté en contra de la derogación, porque yo represento al pueblo, yo represento a la gente, no represento al gobierno. Y la gente lo que necesita es que le saquen el pie de encima, que le saquen el pie de la cabeza. Y yo he votado en contra y he sido uno, por supuesto que salió aprobado por mayoría la derogación del pacto fiscal, pero yo mantuve firme mis convicciones, y tal vez ahí alguno pueda haber hecho alguna crítica desde un lugar del Estado, no lo sé, pero me parece totalmente válido. Y cuando uno ve la situación calamitosa en que se encuentra la actividad privada, comercial, los cuentapropistas, los emprendedores, todo lo que pueden generar una riqueza importante que no sea a través del Estado, y ve la desazón que hay. Yo estuve en Chilecito hace pocos días y nos reunimos con comerciantes, nos dijeron que ya habían superado los 200 cierres de comercio y actividades privadas, y que hay otro tanto que están en riesgo, solo en Chilecito, ¿no? Y a eso hay que sumarle en toda la provincia. Y cuando uno ve y recorre y ve prácticamente que hay muy poco movimiento, que no hay esperanza, que hay desolación, que no hay oportunidades, que los jóvenes miran al piso cuando hablan, porque no tienen ilusión, porque no pueden tener una mirada larga,
para ver un futuro que no existe porque no hay plan. Mejor dicho, sí hay un plan del gobierno nacional que se replica en la provincia, que es el beneficio propio y la impunidad, por supuesto, en muchos de los casos. Así que me parece que eso por dar un ejemplo, pero yo he votado por convicción lo mismo que el impuesto a la riqueza. Yo he votado en contra del impuesto a la riqueza porque estoy convencido que no son, digamos, hay como una demonización cuando uno habla de empresa y es un grave error, porque a partir de ahí es donde se generan los puestos de trabajo, los recursos, y no es lo mismo tener un plan de 5.000, 10.000, 12.000 pesos y tener la soga al cuello, porque cualquiera que tiene un plan se saca una foto conmigo, por ejemplo, y le quitan el plan, o lo llevan a aplaudir en actos que no iría nadie si no lo obligaran. Entonces yo prefiero que la actividad privada se desarrolle, que el Estado se quede con las funciones que debería cumplir, que las cumple muy mal o directamente en muchos casos no las cumple, y estoy convencido de eso y no voy a cambiar ni mi forma de pensar ni mi discurso, porque creo que es la única posibilidad de salida que tiene la provincia y el país. Y ahí tenemos que hablar y decir, La Rioja no es pobre, es mentira. Cuando uno ve todo el departamento, cuando uno ve todo el departamento Castrovallo, la costa, que es hermoso, la verdad, y ve que la única alternativa que hay de desarrollo es que le den un plan o alguno que está rogando que lo pongan en planta, y cuando sabemos que los sueldos más bajos del país están en La Rioja y alguien cree que esa es la salida, bueno, creo que no aprendió o no entendimos nada. La salida va por otro lado y eso es lo que yo defiendo, y si me toca, tengo la suerte que de poder ser candidato y después electo, voy a seguir defendiendo la misma idea. Conmigo no va a haber sorpresa. Bien, quiero plantear ahora el escenario desde el oficialismo, o sea, vamos a ir un poquito más atrás todavía, que es cuando usted llega, pero esa tarea previa, hablemos del 2015 al 2017, cuando usted llega al Congreso, el periodo de gobierno, en definitiva, porque usted después está hasta el 19 junto a Macri, de Macri como gobierno, ¿no? Como presidente de los argentinos. Es muy común escuchar en este tiempo de elecciones, la culpa la tiene Macri. ¿Cómo define el gobierno de Mauricio Macri? Y voy a ir un poquito más allá para decirle a La Rioja cómo nos vino, cómo nos sentó el gobierno de Mauricio Macri, porque en definitiva usted es Macri en La Rioja. Sí, mira, yo creo que es muy importante siempre en la vida reconocer los errores, y la autocrítica es fundamental. Porque la única forma de corregirlo es primero reconociéndolos, aceptándolos, y cuando hay que pedir disculpas, a nadie se le debe caer nada y pedir disculpas. Mucho más cuando se le delega a alguien la función de administrar los bienes del Estado y de tomar las decisiones por el resto de la ciudadanía. Cosa que únicamente lo he visto en el presidente Mauricio Macri, no lo he visto en otros gobernantes, ni siquiera gobernadores, ni intendentes, ni nada. Es muy difícil encontrar a alguien que diga, sí, en esta le escapé porque creí tal cosa, lo hice de buena fe, pero hoy si estuviera aprendí y haría una cosa distinta. Yo creo que quedó muy claro que con 2 o 3 principales objetivos que nos planteamos como gobierno no se cumplieron, que era la pobreza bajarla. Lo de pobreza cero fue una metáfora, fue un objetivo que todos sabemos que es inalcanzable, pero si uno se pone pobreza 10 puntos y es muy probable que llegue a 20. ¿Por qué? Porque lo pone al techo muy bajo, entonces ponerlo como pobreza cero es un gran desafío y que no dejas de trabajar hasta el último día del mandato. Así que quiero que se entienda eso. Bueno, no pudimos bajar la pobreza, se bajó en un momento y volvió a subir y hasta quedar en un 32% aproximadamente. Ahora, nosotros recibimos el gobierno con un déficit del 6%. Cuando Cristina, que recibió de su marido el gobierno, lo recibió con un superávit de un 4%.
si uno hace dos cuentas simples ya tiene un 10% de diferencia. Nosotros asumimos con ese 6% de déficit y lo dejamos con 0% de déficit. Entonces se hicieron muchas cosas bien, se hizo mucha obra de infraestructura, pero básicamente en lo institucional yo creo que volvimos a darle la confianza a los argentinos, la tranquilidad, la seguridad de manejarse en libertad, de poder expresarse y de que los gobernadores, por supuesto que creo que en ese momento eran 19 del peronismo, recibieron el mismo trato que los gobernadores de nuestro signo, que eran poquitos, 4 o 5. Y eso es institucionalidad, de lo cual yo estoy orgulloso. Entonces las metas que no se cumplieron de dejar la inflación, si bien se había bajado ya la inflación a menos de 2 dígitos, cuando uno ve los datos, que no es relato, hay una gran diferencia entre dato y relato, y ve que allá por el mes de marzo, abril del 2019, todas las variables económicas se empiezan a ordenar y a acomodar con menos de 2 puntos de inflación, con el 1 y pico de inflación, y con otras variables creciendo en un contexto difícil, porque la verdad nos tocó gobernar en un contexto difícil, con commodities que se cayeron al piso. Cuando hablamos de commodities, hablamos del valor de la soja, hablamos del petróleo, hablamos de todo lo que es exportable y que hacen, por supuesto, que el Estado Nacional reciba ingresos en divisas, que es tan importante. Y lo demás quedó pendiente, por supuesto. Ahora, a eso le tenemos que agregar una oposición feroz que no paró en los últimos 2 años especialmente de tirar piedras y poner palos en la rueda para que el gobierno no llegue a cumplir con su mandato, cosa que sí se logró con mucha dificultad. Y la verdad, habiendo estado desde el 19 hasta la fecha, pero especialmente esos 2 últimos años más virulentos de la oposición en el Congreso, daba vergüenza, porque más que diputados fueron barra brava, la verdad, con un nivel bajísimo, donde no se podía dialogar, donde no se podía hablar, donde no se podía debatir un tema, porque eran todos agravios. Y me parece que eso le hace un daño tremendo a la República, y esa es la historia que tenemos que cambiar, porque podemos pensar distinto, podemos dialogar inclusive, como a veces un par de oportunidades pude dialogar con el gobernador de la provincia y a alguno le cayó mal. Entonces, cuando uno requiere o reclama diálogo institucional y pasa el diálogo, es criticado. Entonces, me parece que dialogar no significa ni pensar lo mismo, ni estar de acuerdo, ni avalar ninguna de las políticas de gobierno, pero tampoco se puede decir que todo está mal cuando hay alguna cosa que pueda estar bien. Y ese republicanismo es el que se ha perdido y es el que tenemos que recuperar, el de los valores, el de reconocer al otro que piensa distinto como adversario político, pero no como un enemigo mortal a quien hay que oponérsele a todo. Bien, diputado, dentro de la provincia de La Rioja, yo recién hacía referencia al tema de los resultados PASO 2017, donde dieron vuelta a la elección, ya para las generales terminaron ganando. Desde allí es que obtiene también su banca y la de senadores como espacio político. Yo tengo mi creencia y ya lo hice público. Yo no creo en una ruptura definitiva de la oposición en la provincia de La Rioja. Hablo de su espacio, de su sector o el que usted está al frente con otros espacios políticos y también aquel que, por ejemplo, tiene a Julio Martínez, a Inés Brizuela y Doria y demás miembros, ¿no? La pregunta se la traslado lógicamente a usted. ¿Hay posibilidades de acuerdo? ¿Se ha producido una división insalvable hacia 2 años más adelante? Yo creo que no, que nada, primero que nada es insalvable y que las diferencias, si se toman como tales, son solo diferencias. Nosotros no, quiero aclarar algo, ni yo ni quienes integramos este frente, que es el mismo frente que viene del 2017, no nos fuimos a otro lado, estamos en el mismo lugar, de hecho se inscribió y por algunas diferencias, por supuesto que no nos pusimos de acuerdo,
se hizo otro frente donde está la Unión Cívica Radical junto con Norte Grande, ¿no? Espero que no, del lado nuestro no hay ruptura y es muy probable que después de las PASO pueda haber conversaciones y poder lograr la unidad, si es que se da en el marco de entender que los intereses personales nunca pueden estar por encima de los intereses de un espacio que dice o que quiere trabajar por una provincia y un país mejor. En ese lugar y en ese espacio estoy yo parado y plantado y nunca me fui a otro lado y no estoy discutiendo por intereses personales ni nada que se le parezca, todo lo contrario. Así que las puertas nunca se cerraron de parte nuestra y tampoco van a estar cerradas para el futuro. Está desperdiciando digamos, una posibilidad cierta, concreta hoy, de haber podido competir todos juntos. La oposición siente que de hecho se pierde, se divide esa fuerza, como ya pasó en el 19. Bueno, en el 19 yo creo que no, en el 19 fuimos juntos como frente, ¿no? Sí, estaban como frente, pero se habían ido algunos actores, ¿sí?, de lo que fue la victoria en el 2017, por ejemplo Alberto Paredes Urquiza, alguien que también había tenido su protagonismo en la del 17 y que ya no estaba en el 19. Claro, pero eso fue una decisión personal, no es que haya sido una ruptura, ¿no? Fue una decisión personal de él. La pregunta era, ¿sí? Si no se está desperdiciando la posibilidad. No, por supuesto. Claramente hubiera sido mejor que estemos este frente, que se llama Unidos Podemos, donde yo soy precandidato, junto con el radicalismo, sin ninguna duda, porque es hasta una cuestión matemática, ¿no? De matemática simple. Lo que pasa que también hay puntos que son muy importantes. No solo es juntarse, sino que también tiene que haber coincidencias en cuestiones que son claves, que no son personales. Y me parece que puede ser perfectamente salvable porque nada es tan grave cuando uno habla de un espacio amplio como el que tenemos, ¿no? Bien. Diputado, problemas que deba resolver de manera urgente la provincia de La Rioja. Problemas graves que afectan a la gente. Y tendríamos que hablar de salud, tendríamos que hablar de educación, tendríamos que hablar de institucionalidad, tendríamos que hablar básicamente de cambiar un modelo kirchnerista, vuelvo a lo mismo, que lo único que hace es generar dependencia, pobreza y hacerle creer a todos los riojanos que a lo único que pueden aspirar es a un plan o andar mendigando para pasar el fin de semana o para llegar una semana o 15 días o un mes con lo básico, que es la comida. Entonces me parece que para cambiar está todo, es una deuda pendiente, pero también hay que entender que desde este gobierno que representa el kirchnerismo, ellos están convencidos de que este es el camino. Entonces, eso es lo que hay que analizar cuando uno va y vota, que tiene el poder ese día de entender que este no es el camino, porque este camino nos trajo acá desde hace 38 años, hablemos que volvió la democracia desde 1983, gobernada la provincia con el mismo signo, pero agravada porque hay una gran diferencia entre peronismo y kirchnerismo. Y este modelo y este gobierno de hoy representa el kirchnerismo en la provincia. Entonces me parece que esas cosas son las que tenemos que mirar antes de votar, porque se sigue agrandando el Estado, pero el Estado es cada vez más ineficiente, porque no se quiere, porque no se puede generar puestos de trabajo a partir del desarrollo de la actividad privada. Y cuando digo actividad privada, no estoy hablando de grandes empresas, estoy hablando de emprendedores, de pymes, que tienen un gran potencial. Estoy hablando de desarrollar el turismo en la provincia, estoy hablando de darle el primer apoyo a aquellos emprendedores que tienen la habilidad, que tienen el conocimiento o que se van a capacitar para desarrollar una actividad que les permita tener el sustento y que les permita pensar que no van a depender nunca más del Estado. Entonces, están convencidos de este sistema, de este plan de gobierno,
y está demostrado, vuelvo a decir lo mismo, que ya ha fracasado y que nos lleva a un lugar donde es muy peligroso, que es a través del miedo, porque a través del miedo la gente cree definitivamente, por el mismo miedo que tiene, que si cambia el signo de gobierno va a perder lo poco que tiene, que es a veces un plan, y que muchas veces no es ni 10.000 ni 12.000 pesos, que es mucho menos. Entonces la propuesta es perder el miedo, creer que sí se puede y entender que esta forma, este proyecto kirchnerista, a los únicos que les sirve es a los jerarcas de turno y a los gobernantes de turno. El pueblo está cada vez peor y ver a los jóvenes sin posibilidades de inclusión, sin estudio, porque la educación es clave. Si no mejoramos la educación, si no entendemos que hay que hacer también una verdadera reforma, pero que la educación le llegue a todos los riojanos y a todos los argentinos, Argentina no tiene futuro, porque las próximas generaciones, si no están formadas, van a ser lo que nos van a gobernar. ¿Cómo nos van a gobernar si no están preparados? O quedará solamente para una casta privilegiada que tiene la posibilidad de estudiar. Y eso es injusto y eso está mal. Ahora, en el plano cuando Macri gobernaba el país, ¿sí? Porque quiero aprovechar que usted está presente para desmitificar, si se quiere, algunas cuestiones que surgen propiamente en la campaña. Los dirigentes que tenían a Macri como presidente de cualquier espacio que integraba Cambiemos, ¿supieron aprovechar y dar respuestas a necesidades también del pueblo riojano? Yo creo que hay que dividir, porque una cosa es ser gobierno nacional y otra cosa es ser gobierno provincial o municipal. Nosotros fuimos solamente gobierno nacional. Me consta que se ayudó, se le dio al gobierno de La Rioja muchísimas cosas, en todo, en infraestructura, en arreglo de rutas, en repavimentación, en asfaltados nuevos, en construcción de escuelas, en fondos para distintas cosas. Y también cuando los intendentes, o el intendente, en este caso que fue Alberto Paredes Urquiza, fue a recurrir al gobierno nacional a los 2 días que asumió, está a la vista las obras que hay en la ciudad capital con fondos directamente girados por el gobierno nacional. También me consta, por haber recorrido y por haber tenido contacto con muchos intendentes en forma directa o indirecta a través de funcionarios que vinieron cientos de veces a toda la provincia, porque no solo fueron a la capital, fueron por todo el interior de la provincia. Yo tengo conocidos que fueron funcionarios que conocen La Rioja más que yo, conocen cada rincón de La Rioja, y a esos intendentes les prohibieron que tengan contactos y que hagan pedidos directamente al gobierno nacional. Se podrían haber conseguido mucho más cosas. Ahora, ¿se hizo todo lo que se debía o podía hacer? No, faltaron muchas cosas. Pero diferenciemos muy bien. La plata que entra a La Rioja no la administra el gobierno nacional, la administra el gobierno provincial, como lo hace cada intendente en cada localidad. Hay que marcar esa diferencia, porque si no se mezclan los conceptos y parece que lo que no se hizo en La Rioja es culpa del gobierno nacional, y no, es responsabilidad de cada gobernador. Bien, había algunas cuestiones que a comienzos de la gestión de Mauricio Macri en la presidencia habían arrancado de manera directa. Por ejemplo, ¿se acuerda del tema de la construcción de viviendas, de los mejoramientos de los materiales, los créditos, en definitiva, que llegaban a través de la institución oficial, o sea, el Banco Nación, y después algún tipo de otro programa o asistencia, ¿no? A eso por allí también hacía referencia, porque le había tocado a la coalición poder llegar a gobernar el país y ver si desde allí podía sortear ese otro escollo que significan los municipios o el gobierno provincial. Para el caso del departamento, hemos tenido 14 viviendas nada más
que se pudieron construir en los 4 años dentro del departamento y que fueron entregadas hace pocos días, en agosto, en el aniversario del departamento, por ejemplo, pero que en definitiva habían sido construidas en el gobierno de Mauricio Macri. Por eso había esta de preguntar, esa duda de decir, ¿se pudo aprovechar o quedó ese faltante de cumplir con mucha gente? No, lo que yo te dije, pero seguramente no se pudo cumplir con todo, ¿no? Con lo que se hubiera querido, pero también ahí tenemos que poner todo en contexto, ¿no? Apenas asumimos, bueno, se hizo la reparación histórica. Ustedes no se olviden que los abuelos, en el juicio que tenían contra el Estado, contra el ANSES, porque no les pagaban, nunca salían los juicios. Se morían los abuelos, se murieron cientos de miles de abuelos sin poder cobrar nada. En nuestro gobierno se hizo la reparación histórica y muchos se adhirieron a esa reparación histórica y pudieron cobrar. Se hizo con las 14 toneladas de piedra esa reforma previsional para que puedan cobrar más, que fue muchas veces criticada, pero que después que pasó el tiempo, ya con este gobierno en gestión, nos damos cuenta que era mucho mejor comparada, porque se puede comparar, lo que habíamos propuesto nosotros con lo que actualmente tienen los jubilados. Quedaron muchas cosas pendientes, por supuesto, y después nos tiraron con un fallo de devolverle el 15% que nunca le había devuelto la nación a las provincias, que eran miles de millones de pesos y que se pagaban en cuotas. Yo creo que quedaron muchas cosas en el tintero, pero también creo que era imposible de un día para otro poder resolver todo. Y cuando digo de un día para otro, hablo de 4 años de gobierno, ¿no? Más allá que fue una gran frustración no poder cumplir con los objetivos que nos planteamos, porque tampoco los datos que habían eran reales. Sabíamos que estábamos muy mal, pero nunca tan mal como la realidad nos fue demostrando. En cada ministerio, en cada lugar que se ingresó, no había información. No solo el INDEC no existía, no solo el INDEC o algunos funcionarios decían o mentían que había menos pobres que en Alemania, en Argentina, burlándose del pueblo argentino, sino que desconectaron hasta los cables de la computadora y se llevaron la computadora. Hubo que reconstruir todo. No fue fácil, fue una tarea difícil, pero se hizo todo de buena fe, de muy buena fe. Se hizo una gran red de infraestructura que no había. Millones de argentinos accedieron por primera vez a red de agua potable, a red de cloacas, y se hizo también en rutas muchísimo. Bastaba nada más que viajar y recorrer la provincia de La Rioja para ir viendo las obras que hacía años que no se veía. Así que creo que de esos errores hay que aprender, hemos aprendido y creo que vamos a tener la oportunidad, por supuesto, en el 2023 de volver a ser gobierno. Y está bien que se critique, está bien que se plantee y no hay que enojarse, hay que tomar todas las críticas para poder superar y para poder corregir. Bien, la pandemia va agravando algunas situaciones, pero hay cuestiones como la inflación, que es un problema eterno, desgraciadamente, en nuestro país, que no se ha podido resolver, problema que nos afecta directamente a nosotros, más allá del signo político que gobierne. La precarización laboral a la cual hacía referencia usted, como empresario también, como actual diputado, ¿cómo se genera empleo? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta y cómo se aporta desde la banca? Bueno, desde la banca es muy difícil solucionar problemas que se deben solucionar desde el Estado nacional y provincial. Es muy difícil. Lo que el diputado puede hacer es presentar proyectos, por supuesto, pero ese proyecto, por eso es muy bueno el diálogo, porque si hubiera diálogo, un diálogo sincero, un diálogo abierto, por supuesto, donde uno pueda debatir ideas, donde esto que yo estoy planteando pueda ser escuchado del otro lado, sin necesidad de una pelea o discusión ideológica o denostar al otro y decir, sí, es cierto, vamos por mal camino, porque la única fuente de financiación que tenemos es la emisión y matar a todos los que producen. Entonces, esta pandemia que ha agravado y ha complicado todo y que no distingue, por supuesto, ni clases sociales, ni distingue tampoco ideologías, nos afecta a todos por iguales,
Pero nos deja ante esta situación, y un diputado, hoy el desafío de los diputados nuestros es decir, bueno, tenemos que ser mayoría en la Cámara para poner un freno a este modelo, vuelvo a decir lo mismo, kirchnerista. A partir de ahí, apoyar todo tipo de proyectos de desarrollo, pero el tema es que si no somos mayoría, esos proyectos, como pasó con los 4.000 proyectos aproximadamente que hemos presentado desde el interbloque, desde el 10 de diciembre del 2019 a la fecha, y que de los 4.000 son contados con los dedos de la mano, lo que salieron de comisión con despacho o de comisiones con despacho para ser tratado en el recinto. Entonces, muy poco lo que se puede hacer con la presentación de un proyecto si no tenemos la mayoría para que esos proyectos se aprueben. Y en ese sentido, estar en línea con el gobierno de la provincia para poner, no para que pensemos lo mismo ni avalemos cosas que creemos que están mal, sino para que coincidamos que hay necesidades puntuales de La Rioja que deben ser trabajadas en forma conjunta. Ahora, este modelo, por supuesto así, únicamente funciona con la maquinita, con la emisión de moneda. Y uno de los problemas graves que tenemos es que no tenemos moneda, es papel pintado y es uno de los principales generadores de inflación. Entonces estamos en una situación más que delicada porque no hay otra idea que seguir teniendo un sistema clientelar. Y el sistema clientelar significa sacarle el jugo al que produce algo para darle al que no produce y no generar una alternativa. Y vos me preguntabas, ¿es posible? Claro que es posible. Con la misma plata que entra a la provincia, distribuida una parte de otra forma, pasada para promover toda la actividad privada, porque somos pocos en La Rioja, no llegamos a 380.000 habitantes, no es tanto lo que hace falta. Entonces, a la corta o a la larga, el Estado va a ir achicando esa planta, pero esa gente no va a quedar desocupada, va a ser transferida a la actividad privada generada por ellos mismos o por un tercero que pueda generar puestos de trabajo. Ahora, con este sistema así no se puede, hay que hacer una verdadera reforma previsional, hay que hacer una verdadera reforma laboral y tienen que funcionar las instituciones. No hay ninguna posibilidad con este sistema impositivo de generar puestos de trabajo. Y ahí el Estado lo puede hacer porque al dinero lo tiene y debería transferir en una parte, vuelvo a decir lo mismo, para potenciar eso y que haya una transferencia del sector público al sector privado de mano de obra, con capacitación, con todo lo que haga falta. Y ahí va a venir el verdadero desarrollo, crecimiento. Lo que pasa es que cuando vos independizás a la gente económicamente, lo haces libre. Y cuando vos lo haces libre, cada uno elige, dice, piensa lo que quiere y vota lo que quiere. Y ahí se termina el negocio clientelar de tener el voto cautivo. Esa es la verdad, y esto que yo digo no es una discusión ideológica, porque no creo en las discusiones ideológicas, creo en el debate de ideas. Si hay una idea mejor, la pongamos arriba de la mesa y la discutamos, pero no me vengan con la ideología porque es un negocio para pocos y siguen ganando siempre los mismos. Dos para terminar, diputado. Una tiene que ver con la sensación dentro de la provincia de La Rioja, el pedido, en lo que usted está percibiendo, lo que la gente le manifiesta en este recorrido de campaña por todo el interior. Bueno, lo que manifiesta es esto, una gran frustración, un gran enojo hay, porque ven que se renueva la esperanza en una elección, pero apenas pasan pocos días, la decepción es peor que la anterior. Entonces, esa frustración lamentablemente nos plantean, y yo con toda honestidad le digo, un diputado solo no puede transformar la realidad, sino que se hace a través del Estado, a través del gobierno municipal, del gobierno provincial y del gobierno nacional. Entonces tiene que ser un primer paso para que esta realidad se cambie. Ahora, ¿alguien puede creer que con este sistema que está planteado desde el gobierno nacional y provincial, que es el mismo modelo,
¿Puede haber algún tipo de oportunidad para alguien que quiera trabajar? ¿O vamos a seguir todos sometidos? ¿Alguien cree que va a mejorar la educación? ¿Alguien cree que va a mejorar la salud? Los chicos nacen en capital, no nacen más en el interior. Por decir algo que no es tan grave, porque hay gente que se muere porque no puede tener la asistencia que necesita tener. Entonces me parece que es hora de entender que hay sistemas que no funcionan más y que nos han sacado del mundo. Nosotros, uno de los grandes logros que tuvimos es habernos integrado con mucho esfuerzo nuevamente al mundo y haber organizado el G20. Le dieron al presidente Mauricio Macri y a Argentina la responsabilidad de organizarlo porque creyeron y porque vieron que era un manejo serio, que era un manejo con la verdad. Ahora hay otra vez un atraso tarifario. ¿En qué va a terminar todo esto? Algunos aplauden, es cierto, a lo mejor nosotros lo hicimos en forma muy brusca, pero las consecuencias las vamos a pagar más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda ser gratis, pero también debemos entender que debemos generar las condiciones para que la gente pueda tener un trabajo digno y pueda cumplir con todas sus obligaciones. Y te doy un dato, que como comerciante de toda la vida, llevo muchísimos años como comerciante, hoy un comerciante nunca pasó en la historia, es pobre, según el valor de la canasta básica. Un comerciante un empleado de comercio, es pobre porque está ganando sobre los 60.000 pesos y la canasta básica está por encima de los 60.000 pesos. Cuando un empleado de comercio, tomado como referencia, era una persona de clase media que vivía bien, no le sobraba mucho, pero no le faltaba nada. Tenía lo básico, casa, auto, educación para los chicos, poder tener esparcimiento, poder mandarlo a un club a practicar deporte. Todo eso lo hemos perdido. Y estos son datos, no es relato. Diputado, sobre la lista, usted tiene como compañera en la fórmula a Nadina Reynoso, Cristian Avilar y María Eugenia Pérez conforman también la lista como suplentes. Descríbame a Nadina Reynoso. Bueno, primero te quiero comentar, si me permitís, estoy muy contento con la lista que hemos conformado, una lista muy plural, con el frente que hemos conformado, que está también Felipe Álvarez con su partido. Se ha integrado un partido nacional a lo que ya venía en esta alianza en La Rioja, que es el partido UNIR, que el presidente es el diputado nacional Alberto Acef, y acá en la provincia el presidente de UNIR es Julio de Horacio. Bueno, Nadina Reynoso es una peronista militante que ha puesto el foco en los últimos años o desde hace mucho tiempo en todo lo que es la ecología, el tratamiento de residuos y cómo transformar la basura en riquezas y en alimentos también. Un trabajo intenso que está haciendo una persona muy comprometida, una persona que tiene una historia de vida basada en el trabajo, en la lucha, en el esfuerzo, de gran tesón. Es la licenciada Nadina Reynoso, es de Aymogasta. Cristian Avilar, que es el tercero, un prestigioso médico cardiocirujano que es de Chilecito. Y como vos decías, María Eugenia Pérez, representante de Los Llanos, oriunda de Tama, por lo que es una lista que es bastante federal y representativa. Así que creo que hemos entendido en este frente, que venimos de lugares de política distintas, que la discusión no tiene que ser ideológica, sino la discusión tiene que ser qué modelo de provincia y qué modelo de país queremos, pero fundamentalmente qué modelo de provincia, que es lo que nos toca más de cerca, por supuesto. Así que quiero destacar eso. Bien, perfecto. Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio de Radio Velasco, agradecerle profundamente, pero a modo de cierre tiene nuestro micrófono, tiene nuestra cámara, Velasco TV, para que usted le deje el mensaje a la comunidad de Castro Barros, a los costeños y también a la gente que nos sigue en otras partes de la provincia. Bueno, primero manifestarles que estoy muy contento de visitarlo después de
de estas prohibiciones que tuvimos, ¿no?, por el tema de la pandemia, lógicas pero exageradas, por supuesto, en donde se han pagado consecuencias durísimas. Creo que se ha sobreactuado en muchos casos, o en la mayoría de los casos, así que estoy muy contento. Yo he sido respetuoso de no andar en esos momentos porque había mucha gente con miedo, y con toda razón, por supuesto. Todos, de forma directa o indirecta, hemos perdido seres queridos muy cercanos, y otros la han pasado muy mal. Reconocer a todo el departamento, a todos los costeños y a este lugar privilegiado donde ustedes viven, que tiene un potencial inmenso, un potencial que lamentablemente está desperdiciado. Está desperdiciado porque no hay una política, por supuesto, y me quiero referir un poquito a eso. No hay una política de desarrollo de turismo ni de desarrollo de actividades. Y vuelvo a lo mismo. Nosotros, cuando nos fuimos del gobierno, dejamos la reforma del aeropuerto, un aeropuerto modelo para que puedan venir no solo turistas, sino también inversiones, y quedó en el mismo estado que lo dejamos en diciembre del año 2019. Y por si fuera poco, se cerró el aeropuerto de Palomar. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver si está en Buenos Aires? Tiene que ver porque era una de las bases de donde salían los vuelos de bajo costo, los low cost. Entonces ahí por primera vez más de 1 millón de argentinos pudieron viajar en avión con un precio de boleto más barato que el colectivo. Entonces la costa, aparte de ser una potencia, porque ha sido una potencia en producir todo lo que se puede producir, porque tienen un clima, porque tienen agua, más allá que a veces no se aprovecha bien, pero el potencial turístico que tiene es impresionante. Ahora, si no generamos las condiciones que tienen que ser, por supuesto, desde el transporte aéreo, desde el transporte de todo tipo, y no generamos las condiciones para que la gente pueda iniciar sus actividades, vamos a seguir siempre en lo mismo. Entonces, lo que les pido a todos, por favor, es que en estas elecciones canalicen a aquellos que están enojados en enojo con el voto. Voten a alguien, no voten en blanco, por favor. El voto en blanco no sirve. El voto en blanco nos castiga a todos, al mismo que vota y al resto de los riojanos y al resto de los argentinos. Y no ir a votar tampoco sirve. Elijan, piensen, vean la persona, vean la historia de la persona, más allá del partido o de la ideología que tenga, pero que sea coherente entre lo que hace, lo que hizo y lo que dice. Gracias, diputado, nuevamente, y seguramente vamos a tener la posibilidad de otro diálogo antes de las elecciones finales el 14 de noviembre. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. La palabra del actual diputado nacional, Julio Sada. Actualmente es diputado, busca la renovación del mandato por la representación, en este caso a través de Unidos Podemos, Unidos La Rioja. Julio Sada pasó también aquí por Radio Velasco, por Velasco TV. Muchas gracias. Bien, señoras, señores, estamos llegando al final, es el último bloque. La verdad que nos hemos excedido en cuanto a la entrevista, porque ha quedado también, nos ha dejado Julio Sada, diputado nacional, muchos títulos y cosas para analizar de aquí al 14 de noviembre, no solo hasta el 12 cuando sean las PASO. De eso nos vamos a encargar, por supuesto, de irlos repasando y desmembrando a cada una de estas declaraciones que ha vertido hoy. Pero no vamos a poder cumplir con todo lo que teníamos preparado para hoy, lamentablemente. Vamos a compartir ese material y no se olvide que vamos a estar el miércoles, ¿sí?, con ustedes en una edición especial para repetir el día jueves a través de Radio Velasco. Usted nos podrá ver en directo 21 horas del miércoles en nuestro canal Velasco TV, también en lo que se refiere a las plataformas YouTube, Velasco TV, y Facebook, estamos en Radio Velasco 95.1. Algo que había dejado para hoy, compañeras de fórmula, ¿sí? Compañeras de fórmula en el oficialismo. Unos nombres que digamos que son nuevas en este terreno y que podrían llegar a ocupar, y voy a hacer un párrafo.
Nombre probable. De estos nombres no se va a salir el oficialismo. Lorena Quinteros, ¿sí? Actualmente está a cargo del área de deportes de la municipalidad. La profesora Lorena Quinteros puede llegar a ser una de las candidatas. La segunda, actualmente concejal, ¿sí? Viene desde otro sector, no el oficial. Hablamos de Janet Chumbita. Su nombre también está en la mesa. Concejal, reitero, Janet Chumbita. Erika Chumbita Luna, hija de la dirigente justicialista Ángela Luna, de la localidad de Aminga. Ella ocupa el área de la mujer en la municipalidad, tercer nombre en la mesa. Y un cuarto nombre de otra mujer que está recién introduciéndose en el tema político dentro del oficialismo, fue candidata también en el oficialismo, no ocupó el cargo, pero sí actualmente no llegó a la banca, pero sí actualmente está trabajando dentro de uno de los lugares como secretaria en el Consejo Deliberante. ¿Sí? Ahí está cumpliendo una función. Estamos hablando de Vanessa Cáceres, de Anjullón. 4 nombres, preste atención: Lorena Quinteros, Janet Chumbita, Erika Chumbita Luna y Vanessa Cáceres. Esos nombres están dando vuelta en la mesa que se definen los nombres para compañera de fórmula. Un dato más le voy a dar sobre el oficialismo. Los nombres van a ser 2, nada más. A pocos días del cierre de lista, porque el 14 hay que ponerle nombre y apellido a las candidaturas, el 14 de septiembre, o sea, 2 días después de la PASO, de las PASO, ahora el 12. El 14 hay que cerrar la lista. O es Marcelo del Moral o es Fernando Delgado. Se descartaron todo tipo de nombres para la competencia por la candidatura oficial. O es Marcelo o es Fernando Delgado. Ahí se va a cerrar la historia el próximo 14 de septiembre con una compañera de fórmula. He sondeado también que hay un hombre de una mujer que podría ser en definitiva la que va a acompañar a la fórmula oficial. Hay un nombre más, aparte de estas 4 mujeres que ya le mencioné. Como siempre sucede, la dirigencia tira nombres, pero después surgen los pros y que esto y que aquello, ¿no? Con una mujer, el oficialismo cree que romperá la discusión también en el tema mujeres. Por eso, además de las 4, hay uno más que el intendente cree que va a romper la discusión por ese lugar para acompañar fórmula. Dentro de las 4 mujeres que hemos mencionado, uno podría decir, bueno, si es Marcelo del Moral, intendente del departamento Castro Barros, el candidato, podría ser esta y esta. Si es Fernando Delgado, actualmente diputado, el que va por la banca, podría ser. Pero dicen, ¿sí?, que la mujer que puede aparecer va a ir independientemente de quién sea el candidato. Es decir, si es el intendente o si finalmente va el diputado. Lo que ya está definido es que no va a haber tercer nombre. ¿Es el intendente o renueva el actual diputado? Un tema más, que era lo que quería hablar con el tema de las encuestas. Enrique Díaz Brizuela, representante del quintelismo desde siempre en la costa riojana. Enrique Díaz Brizuela aparentemente tiene ya entablada algunas conversaciones con la dirigencia del departamento, con algunos dirigentes, analizando, seguramente está en eso, viendo qué probabilidades hay de armar algo. Dicen los allegados a Díaz Brizuela, a Enrique Díaz Brizuela, que tiene una conversación pendiente con el gobernador y que se va a dar en las próximas horas. En las próximas horas se va a dar esa conversación y de allí se va a definir si va a estar participando o no en la contienda de diputados provinciales. Gloria Pedraza, porque están en las encuestas estos nombres que estoy mencionando, por ese motivo es que voy dejando algo para el próximo. Gloria Pedraza, me atrevería
arriesgar, como vengo haciendo en algunos programas donde arriesgo una posición, yo diría que está más cerca de acompañar que de encabezar un proyecto de cara a las de diputado provincial. Repito, Gloria Pedraza, a mi entender, está más cerca de acompañar que de encabezar ella el armado de una lista para participar de diputado. Vamos a hablar, por supuesto, de ese tema. Gastón Fuentes. Veremos qué pasa, porque entre las conversaciones que están iniciando en los sectores opositores está incluido también Gastón. ¿Se bajará o será él? ¿Participará de eso o no participará? Lo veremos, lo conversaremos, pero le voy dejando estos temas dentro de lo que viene el armado para diputado provincial, que el 14 hay que ponerle nombre, se cierran, hay que inscribir, se cierra el tiempo. Un dato más, de cara a las PASO. Venimos de un proceso donde el domingo pasado ganó en Corrientes el oficialismo, ganó Gustavo Valdés, actualmente gobernador y de larga trayectoria, ¿sí?, con sus antepasados dentro de la militancia radical. Unos datos que me gustaría poner en la mesa y dejarlo también pendiente para ver qué pasa con nosotros. Primero, porque hubo dirigencia radical que rápidamente se subió, digamos, a ese tren victorioso del radicalismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque es cierto que hubo una paliza dentro de Corrientes. Gustavo Valdés, 76,76%. Y el representante del gobierno nacional, Fabián Ríos, 23,24%. Como nos gusta analizar o comentar un poquito más profundo, ¿qué pasó en Corrientes? Votó menos del 60% del padrón, lo mismo que pasó aquí en el 2017. Votó menos del 60% del padrón. Eso mismo es lo que predica la oposición cuando quiere que la gente vaya a votar. Porque cuanto menos votan, cuando uno está enojado y no va a votar, pasa lo que pasa con todas las provincias con su signo oficialista. Terminan ganando con ventajas porque tienen un caudal de gente asegurada, cautiva, digamos, por el tema de los planes y las cosas que hay en el medio. El voto en blanco en Corrientes pasó del 1% en el 2017 al 7% en este 2021. La pregunta es, ¿qué nivel de participación podríamos llegar a tener el 12 de septiembre en las PASO en la provincia? ¿Qué nivel de participación podríamos alcanzar? ¿Será más del 60% del padrón o será menos? Lo sabremos, por supuesto, en los próximos días. Gracias. Nos encontramos la próxima semana.